Bienvenidos a Relatos de la Oscuridad. La barca, Fernando del Carpio. Mateo, clamaba el viento junto al susurro del bosque. El oleaje en la ribera del lago era tranquilo y en el agua se producía la mangata de la luna, una noche de verano cálida en el lago oscuro. Una calma inquebrantable rodeaba la zona. Solo la llegada al lago. No había grillos que estridularan y rompiesen en la noche. Solo el viento y el cántico de la marea. Las aguas tranquilas, al igual que esa barca a mitad del lago. Mateo podía verla en sus sueños, al igual que en la realidad. Un bote que solo flotaba sobre su mismo eje desde que había llegado. En ocasiones, cuando soñaba, podía observar la presencia de alguien que la abordaba. Una persona delgada y alta que solo miraba hacia su dirección, casi siempre al caer la noche, al final de los ocasos del país de los sueños. Era consciente de que solo aquel ser podía estar en sus sueños, porque nunca le había podido ver desde el porche de la cabaña las tardes en que salía a escribir junto a su taza de café y su vieja Royal. Había llegado a las torres a finales de junio. Esperaba que a mediados de julio las cabañas allegadas al lugar fuesen ocupadas por vacacionistas. Pero se había equivocado. Nadie había llegado a disfrutar del verano ese año en el antiguo santuario. El silencio de los días le producía una concentración extraña hacia esa barca. Nunca se movía del centro, como si una fuerza magnética la trajera hacia ese punto medio. ¿Era la curiosidad que mató al gato o el gato que mató a la curiosidad? Había tratado de preguntar en el pueblo sobre ello con el propietario de una ferretería, pero pronto descubrió que era mejor no indagar. El dueño, que se había comportado amable desde un inicio, cambió con brusquedad. Al mismo tiempo que las demás personas que se encontraban en la tienda callaban para fulminarlo con la mirada. Le atendió de una forma grosera y casi le echa del establecimiento. Era claro que nadie hablaría con un forastero que solo llegaba a consagrarse en ese lugar como un escritor solitario, en medio de la casi nada. Mateo, soñaba. El viento parecía murmurar su nombre junto al siseo de los abetos. En ese momento se encontraba en el pequeño muelle que adornaba esa parte del lago. Frente a él se erguía una luna llena, ciclópea, rodeada por una aureola rojo-amarillenta. Era quizá el retrato de alguna noche apocalíptica en donde la muerte danzaba a los alrededores del santuario antiguo. Mateo sentía cómo sus músculos se contraían entre sí. Un goteo de pánico comenzaba a hacer presencia en su interior. Miraba sus manos temblar y sentía el sudor frío escurrir por su espalda, como un ser de índole fría y reptante. Siguió con la mirada la mangata en el lago, siendo un camino lúcido que daba hasta la barca, aquella donde se encontraba alguien a bordo. A pesar de la claridad rojiza que caía sobre el lago oscuro, la persona que había más allá parecía ser una sombra, una mancha oscura que había adquirido la silueta de un ser humano. Aquel ser levantó lentamente la mano en un ademán de saludo. Sus articulaciones eran pausadas, con funcionamiento de engranajes sin engrasar. Mateo dejó escapar un gimoteo irregular por la sorpresa y el miedo al mismo tiempo que retrocedía. Nunca había sucedido tal cosa, pero tampoco había sucedido lo que estaba por llegar. Sin poder retirar la mirada, Mateo observó cómo los ojos de aquel ser se volvían dos puntos de fuego que refulgían mucho más allá de un interior abismal. El corazón de Mateo dio un vuelco por el irracional temor, quedando con una aceleración preocupante. Eran las brasas del infierno. El viento volvía a correr llevando consigo un canto que parecía provenir de una multitud de seres diminutos. Un cántico que no se alejaba de ninguna religión. Parecía ser reproducido en una lengua muerta. Los oídos le comenzaban a doler. No podía soportar la aguda resonancia que se elevaba desde una A y bajaba hasta una O. Sumaba aquello el martilleo de sus sienes que llegaba hasta sus oídos por el fluir de la sangre. Giró sobre sí con precipitación
llevándose las manos a los oídos, pero pronto retrocedió para luego caer de espaldas, oyendo el crujir de los tablones del muelle por su peso y sintiendo el abatir contra su carne. Frente a él se encontraba lo que parecía ser una mujer alta y precaria, que señalaba hacia la barca. Los ojos desorbitados e inyectados en sangre de la fosa dirigieron una mirada pesada hacia Mateo, lo que provocó que sintiera cómo el mundo perdía solidez. Entonces todo comenzó a girar en espirales sin comprensión y desasosiego. Fue engullido por la bruma que había entre la conciencia y la inconsciencia, acompañado de un grito desgarrador que se entremezclaba con el cántico ascendente. Mateo. No era el calor que sentía desde que se había acostado lo que le incomodaba, ni el clamar del viento que parecía mencionar su nombre en una lengua encriptada, sino el saber que no estaba en su cama. Sentía bajo sus talones la presencia de las agujas de los abetos junto a piedrecillas, tierra, humedad y ramitas que se habían adherido a su piel como una costra artesanal. Hasta ese punto ya no soñaba. Tenía los ojos cerrados e inconscientemente los mantenía así con más fuerza de lo necesario. Temía asegurar lo que estaba pensando, pero era inútil negarse a ver. Abrió los ojos. Estaba en el muelle. No existía tal panorama apocalíptico de aquel sueño, solo la barca que se encontraba sin tripulante. Suspiró con una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Cómo había llegado hasta el muelle? ¿Eran acaso los sueños tan vívidos que lo hacían ser parte de un sonambulismo ajeno a él? ¿Era, quizá, la presencia de alguna fuerza exterior que lo había llevado hasta tal punto junto a su necia curiosidad? No tenía respuestas. Ni siquiera sabía si tales existieran. ¿De qué le valía intentar comprender si era consciente de que algo ya no era normal? Lo había dejado de ser desde que la luna había alcanzado su punto lleno. Todo había ido empeorando. Creía ser merecedor de vivir en su propia pesadilla, porque claro estaba que cada persona crea su propio infierno terrenal donde se condenan a repetir la miseria de su existencia. Y eso había hecho, guiado por su curiosidad y manipulado por su necedad. Hasta esa noche la luna resplandecía con admirable intensidad, una hermosa noche veraniega donde se producía algo inexplicable. Pero ¿qué cosa era explicable en Rutherford, el santuario antiguo? ¿Podría ser que estuviera cayendo en una inverosímil locura? Y cada pesadilla al llegar el ocaso era producto de las lagunas de mentales. Era la marioneta de algo, de esa fuerza cósmica que se había apoderado de las tierras desde hacía millones de años atrás. Mateo comenzó a caminar hacia la orilla del muelle sin tener control de su cuerpo, siendo maniobrado como una máquina. Era incapaz de producir sonido alguno o tener control de sí. Solo podía sentir la calidez de sus lágrimas deslizándose por sus pómulos hasta su mentón. Cada paso aquebrantaba su interior. Se sentía inmundo. Llegó hasta el final del muelle donde por fin saltó hacia las aguas oscuras, sintiendo la presión contra su ser, acariciado por la humedad y la baja temperatura de la misma. Comenzó a mover los brazos y las piernas rítmicamente consiguiendo nadar entre las aguas. Salió a flote donde aspiró una profunda bocanada del cálido aire, para luego expulsarlo en un tratado de mantener la calma. Siguió haciéndolo hasta que se sintió estable. Acto seguido, comenzó a nadar hacia la barca. Era momento de saber el porqué de su extraña atracción, esa maldita atracción que se volvía enfermiza para sí. En otras ocasiones, la barca parecía estar lejos del muelle, pero esta vez era casi como si se acercara a él, como si se esperase un encuentro. La distancia que tenía enfrente se contraía de forma fantasiosa, pero tras de él se extendía como pasillos sin fin. Era evidente la pesadez en los brazos, el cansancio hacía acto de presencia y la respiración era cada vez más agitada. Aquello resultaba una hazaña peligrosa, tomando en cuenta la evidente distancia del muelle. No podría regresar. Mateo dio todo lo que podía dar en su estado de decadencia. Cerró los ojos como si con eso se aliviara de un peso que lo hacía ir con lentitud. Ya no podía más. Era inútil. Pero tocó la barca.
La mano le había quedado doliendo con un resonante martilleo al golpear la resbalosa y sólida base de la barca. Abrió los ojos. Estaba ante ella, una vieja barca que había perdido todo el color, donde en su superficie solo quedaban costras marchitas de la pintura. Justo donde él se encontraba había una frase tallada en la madera de la barca. Aquel texto rezaba lo siguiente: solo los justos y los puros llegarán. Las palabras quedaron resonando en la cabeza de Mateo, suspendidas en un espacio límbico donde la esperanza yacía moribunda. En Rutherford no había justos ni puros, solo envases llenos de extraña malicia. Levantó una mano para poder apoyarse del borde de la barca y así tratar de impulsarse hacia arriba. En una maroma ágil lo logró. Estaba por sentarse y poder respirar con tranquilidad hasta que vio lo que abordaba la embarcación. Frente a él había un esqueleto con restos disecados de lo que alguna vez fue piel y carne. Su apariencia era tétrica y retorcida. No podía deducirse la edad de aquel cadáver. Había adquirido un color negro con pigmentos verdes. Mateo retrocedió hasta chocar con la bordilla, deteniéndose allí para observarlo a distancia. Poco fue el tiempo para sentir que el corazón se le salía del pecho y dentro de sí se producía una catástrofe dirigida por el terror en su pureza. La calavera había comenzado a moverse, encendiendo un fulgor en sus cuencas vacías. Mateo miró a través de esas cuencas, donde solo encontró muerte. A pesar de ser fuego, dentro de ellas había un abismo ciclópeo de oscuridad. Trató de retroceder más, pero lo único que consiguió fue caer hacia el agua nuevamente. La oscuridad lo engullía de una forma innatural. Su mente se encontraba perdida entre el vacío. Cuando logró volver en sí, se daba cuenta que el aire se escapaba ante sus ojos en pequeñas burbujas que subían hacia la superficie. Era tarde para pensar en la vida como tal. Trató de nadar para perseguir el oxígeno, pero se vio atrapado por algo que sostenía su pie izquierdo. Volvió la vista hacia abajo con desesperación y lo vio allí, nuevamente el esqueleto ante sus ojos, pero no solo era uno. Tras de él se podía ver cómo otros seres de muerte comenzaban a flotar hacia Mateo, con cuencas fogosas que resplandecían en su punto infernal bajo el agua. La legión lo reclamaba. Era quizá la curiosidad que había matado al gato a final de cuentas. Ya no podía describir ese agobio mortal que se había apoderado de él. Sintió cómo el agua inundaba sus pulmones con un rastro caliente y ardoroso por la nariz hasta el pecho. Sus gritos fueron sofocados por el agua, como aquellos que son sofocados por una almohada. Miró a su alrededor y se vio en una trampa mortífera. Pronto eso daba igual. Su vista se volvió pesada y turbulenta. Un peso se liberó de su interior y quedó suspendido en un abismo de paz. Todo había perdido importancia. ¿Era aquello el resplandor de un sueño? Las luciérnagas volaban hacia el polo sur. Incoherencias entre la vida y la muerte. Campos vacíos de una tranquilidad armoniosa. Todo era el fin. Mateo quedó laxo entre el agua, con la mirada vidriosa caída hacia sus pies, donde no había más que algas. La oscuridad era el único consuelo que había tenido hasta ese último acelerón de su vida. Mateo. Fue arrancado de la pesadilla, volviendo con un súbito estremecimiento. Sus manos se aferraron ferozmente al edredón, al mismo tiempo que de su garganta brotaba un grito incesante. Tenía los ojos desorbitados mirando al techo y el rostro cubierto de una película de sudor. Bajo del edredón todo se encontraba empapado, no de sudor, sino de agua. De alguna forma incomprensible estaba vivo dentro de la casa. Mateo despojó el edredón de sí jalándolo con fuerza hacia un lado, para luego hacerlo caer al entablado produciendo un chapoteo por la humedad. Con esfuerzo pudo sentarse a la orilla de la cama. Los brazos le dolían terriblemente y sentía todo el cuerpo cansado. Las piernas le temblaban de una manera compulsiva. Su corazón parecía ser un animal salvaje que luchaba por salir de una jaula.
Sentía el martilleo que llegaba hasta sus oídos. Un hilillo de dolor recorría sus sienes. Al momento que se irguió, todo su campo de visión se difuminó, provocándole un vértigo temporal, junto a un mareo. Estaba desorientado e inconscientemente comenzó a caminar hacia la ventana. Daba tumbos como si estuviera ebrio. Trataba de mantenerse reacio hacia la situación. Tenía todo el pijama adherido a él por lo mojado que se encontraba. Sentía como el cuerpo se le enfriaba, provocándole un estremecimiento. Lo único resonante, aparte de sus latidos, era el gemir de los tablones bajo su peso. Llegó hasta la ventana y observó a través de ella. Solo era una noche clara, donde los abetos danzaban a su ritmo. La barca era iluminada por la luna. Entonces fue cuando Mateo creyó comprenderlo todo. De una forma coloquial, tal vez era cierto, pero hasta el ser más prodigioso era incapaz de comprenderlo. Solo sabía que de alguna forma ya no era dueño de sí mismo, ni de su forma espiritual, sino que ahora les pertenecía a ellos, esos mismos que habían estado desde el principio observando cómo la vida se abría paso a través de los años. La barca solo era un juguete, manipulado por un poder cósmico incomprensible ante la mente humana. Al final, solo era el santuario antiguo donde la locura se apoderaba de los que creían poder asentarse alrededor. Cayó de rodillas mientras trataba de procesarlo, pero solo consiguió romper en llanto, sabiendo que el final era esencial en ese lugar, pero que aún su final no estaba marcado, solo era un juguete al igual que la barca. Mateo se desmoronó. Su interior comenzó a caerse en pedazos como los antiguos templos del mundo arcaico. Su ser había sido profanado como las tierras corrompidas. Sus sollozos acompañaban la danza del bosque ante la ribera oscura. Afuera, a la deriva, solo flotaba la barca. 18 de marzo del 2023, Chiapas, México. La barca, Fernando del Carpio. Seudónimo, Joss Stoker. Para Relatos de la Oscuridad.